Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por comparecer en esta rueda de prensa. Me acompaña hoy Teófilo Martín, arquitecto con 45 años de experiencia y que tenemos el honor que sea el representante de Zaragoza en Común en el Consejo de Gerencia de Zaragoza de Vivienda, nunca mejor dicho. Venimos hoy a esta rueda de prensa precisamente porque queremos denunciar la parálisis en la concesión de vivienda social por parte del Ayuntamiento. En concreto nos referimos a las viviendas de la promoción Flumen, que están en el barrio La Jota, unas viviendas que provienen del trabajo de Zaragoza en Común en su momento y que actualmente se encuentran paralizadas. Bien, en octubre de 2022, el señor Azcón, junto con el entonces concejal de Vivienda, señor Serrano, de Urbanismo, señor Serrano, y la entonces concejala de Vivienda, en octubre del 22 fueron a presentar estas obras y anunciaban ya cómo a final de ese año, principio del 23, estas obras estarían concedidas, estas viviendas estarían asignadas ya para la población. Nos encontramos con que un año después de esa fecha, más de un año después de ese anuncio y 6 meses después de que el Ayuntamiento haya recepcionado ya estas obras, estas viviendas todavía se encuentran sin asignar, paralizadas y pendientes de que se ocupen. Un año las viviendas vacías tenemos. Es una situación que nos parece grave cuando existe un importante problema de vivienda en esta ciudad y sobre todo cuando la lista de espera de Zaragoza de Vivienda hay más de 9.800 personas esperando que en algún momento se les pueda asignar una vivienda. Esta vivienda, además de estar sin asignar, también el otro día tuvimos la oportunidad de preguntar en la Comisión de Urbanismo sobre cuál iba a ser el procedimiento de asignación, si iban a ser destinadas a vivienda asequible o iban a ser destinadas a vivienda social. Nos parece importante esta diferencia porque, como ya señala la justicia, son términos que a veces no se diferencian argumentalmente y se utilizan indistintamente, pero que significan cosas muy diferentes. Para que os hagáis idea, la vivienda asequible va dirigida a personas con una renta aproximadamente de hasta 4,5 veces el IPREM, lo que viene a suponer unos 2.700 euros mensuales, unos 32.000 euros anuales, mientras que la vivienda social va destinada a personas con unos ingresos no superiores al 2,5% del IPREM, lo que viene a ser unos 1.500 euros mensuales. Es decir, una diferencia de 14.000 euros de límite de renta por parte de las familias para acceder a una vivienda social o a una vivienda asequible. Claro, esto supone un cambio de orientación de las políticas de vivienda, si van destinadas a las poblaciones más vulnerables o van destinadas a las clases más medias, porque es diferente el umbral de renta que se maneja. Desde luego, desde Zaragoza en Común siempre hemos defendido la creación de parque público de vivienda de alquiler y creemos que es importante que exista alquiler, pero también pensamos que ha de hacerse una proporción equilibrada, que no puede abandonarse, como está sucediendo en los últimos años, todo lo que tiene que ver con la vivienda social y destinarse toda la acción municipal a la vivienda asequible, además con procedimientos que suponen ceder suelo público durante 75 años a entidades privadas para que se lucren, hipotecando además la capacidad de desarrollo de Zaragoza de Vivienda. Sí que nos gustaría recordar que las últimas 136 viviendas que se han hecho desde 2010, nada más se han hecho 136 viviendas sociales y que todas provienen del legado de Zaragoza en Común, las viviendas de Fray Luis Urbano en Las Fuentes, estas de la promoción Flumen en La Jota y las promociones de Imprenta Blasco, perdón. Y os dejo con Teo para que os explique un poco más el tema concreto de Flumen. Muchas gracias. Bien, buenos días. El tema de las viviendas de Flumen, de La Jota, eran 36 viviendas que tienen unas características de lo que se llama passive house, de viviendas de consumo casi nulo. Y en el argumento del equipo de gobierno decía que como eran unas viviendas, vamos a decir, diferentes, no tendrían que entrar dentro de la bolsa de vivienda social de Zaragoza Vivienda y ser adjudicadas de otra manera. Y otra de sus características es el tamaño de esa vivienda, que tenía 90 metros cuadrados, porque sabemos que distintos planeamientos de la ciudad te limitan el número de viviendas y el tamaño de esas viviendas es aproximadamente unos 90 metros cuadrados. Esas dos características que justifican, según el equipo de gobierno, que no entren dentro de lo que sería la vivienda de alquiler social, entendemos que está completamente fuera de lugar. En primer lugar, porque las viviendas de consumo casi nulo prácticamente van a ser de obligado ejecución
a partir del año 2030. Quiere decir que tenemos un objetivo en la Unión Europea para que el sector de la edificación prácticamente no sea emisor de CO2 a la atmósfera. Eso obliga a que los edificios que se construyen a partir del 2030 en el sector residencial y a partir del 2028 en el sector de equipamiento sean de consumo casi nulo. Con lo cual, hablar de eso como algo diferenciado significa que no entendemos que a partir de ahora ya todos los edificios, prácticamente incluso promotores privados de la ciudad, ya están haciendo edificios de consumo casi nulo. El Passive House es una característica que lo dice como una frase, pero que indica lo mismo, con lo cual pues está claro que son edificios que no tienen nada que ver ni con el lujo ni con la calidad, sino que es una obligación. El tema de la superficie de 90 metros cuadrados, efectivamente, hay viviendas que pueden tener 60, 70, 80, 90 metros cuadrados. En este caso, por el planeamiento, exigía viviendas de 90 metros cuadrados y, lógicamente, el equipo social de Zaragoza Vivienda sabe que las personas o unidades familiares adjudicatarias de esas viviendas tienen que tener unas características adecuadas por el número de personas del que forman parte, etc. Entonces, lo que nosotros defendemos es que esas 36 viviendas, una pequeña parte que ha sido lo que ha sido tradicional dentro de Zaragoza Vivienda, pudiera haber sido adjudicada a entidades sociales, que nos parece muy importante y muy bien contar con el tejido asociativo de la ciudad, pero de esas 36 viviendas lo que ha sido de alguna manera tradicional es del orden de un 10 a un 15%, y el resto ser vivienda de alquiler social con las características que hemos dicho que el equipo social de Zaragoza Vivienda sabe cómo tiene que hacerlo. Queremos también hacer una llamada de atención de que el equipo social de Zaragoza Vivienda de alguna manera goza de una gran calidad, que es algo envidiado por prácticamente la mayoría de las ciudades de España, y que a través de estos procedimientos de cesión a entidades sociales se está hurgando al equipo social de Zaragoza Vivienda lo que sería la adjudicación y el seguimiento de una manera importante. Entendemos que es fundamental que se siga haciendo a través de Zaragoza Vivienda lo grueso del número de viviendas que se adjudiquen o bien de alquiler social o bien de alquiler asequible, porque ahí tienen una larga trayectoria de ejecución y de seguimiento de la posible problemática y al mismo tiempo de la posible solución de la vivienda social en alquiler, que, como ha recordado antes mi compañero, pues tenemos una lista de espera de más de 1.900 personas. Y en ese sentido es importante que esa lista vaya bajando y vayamos echando mano de esa lista para poder ir solucionando los problemas de vivienda. Sí. Muchas gracias, Teo. Por resumir un poco lo que estamos planteando, en primer caso, como decíamos, nos encontramos con unas viviendas que están terminadas y llevan más de un año vacías o casi un año vacías, más de 6 meses de que fueron entregadas al Ayuntamiento sin que se hayan asignado, con la importante necesidad de vivienda que tenemos. En segundo lugar, nos gustaría dejar constancia del abandono de la vivienda social por parte de este Ayuntamiento, que no ha generado una sola vivienda social nueva. Todas las, insistimos, las 136 viviendas que se han ejecutado durante la pasada legislatura vienen de Zaragoza en Común. Y no solamente no ha ejecutado ninguna, sino que ha paralizado otros proyectos, otras posibilidades que existían, como la vivienda social en el Parque de Pignatelli, que había un terreno asignado para vivienda social y que ahí está, vacío, sin que se haya iniciado ni se haya hecho nada con él. Nos parece muy importante promover este tipo de viviendas. Y luego, por último, sí que en el caso concreto estamos detectando un cambio de modelo en la gestión, de un modelo exitoso reconocido nacionalmente como es el de Zaragoza Vivienda, en que los propios equipos con una larga trayectoria y una propia experiencia eran los que llevaban a cabo la gestión de estas viviendas, y la cesión y la asignación. Pues nos encontramos en un modelo que cada vez externaliza más esto, que cada vez va más orientado a la vivienda asequible, además con unos ciertos tintes clasistas en los que, como decía Teo, parece ser que una vivienda Passive House no puede ser destinada a personas con bajos recursos, y todo esto nos preocupa y creemos que sitúa la gestión de vivienda social de Zaragoza Vivienda en un importante problema. ¿Alguna pregunta? No sé si el Gobierno de la ciudad, en esa pregunta que les hacían el otro día, les aclaró de alguna forma los plazos que manejaban ahora para poder ocupar esas viviendas, como comentaba.
No se nos dio ningún plazo específico, se dijo que se estaba en ello, que se estaba trabajando y insistió mucho, y me parece, a lo mejor insisto demasiado en eso, insistió mucho en que eran viviendas de unas características especiales por las cuales había que, pues eso, no se podían asignar a cualquiera. De hecho, en pasados consejos de Zaragoza Vivienda, el anterior gerente manifestó su voluntad de asignarlas directamente él, o sea, ni siquiera a través de los procedimientos ni de los técnicos, directamente él. Esto, al cambiar el gerente, pues ha cambiado el procedimiento, afortunadamente, pero sí que se insiste mucho, yo creo que con ese tinte un tanto clasista, en decir, no, vamos a seleccionar muy bien a quién entra en estas viviendas. ¿Podría repetir el tema de los 2.700? Las viviendas, sí. Sí, la vivienda, la cantidad a lo bruto. Pues mira, para no pillarme, lo digo. Para vivienda asequible serían 2.700 euros mensuales, que son 32.000 euros anuales, ¿vale? Considerando 12 meses. Y vivienda social estamos hablando de 18.000 euros anuales, que son como unos 1.500 euros mensuales en 12 mensualidades, ¿vale? Si fueran 14 sería todavía menos. ¿De acuerdo? Muchas gracias.